A todos, mi nombre es el Dr. Mercado, soy profesor asociado en Medicina de la Universidad de Nueva York y les voy a hablar de el tromboembolismo pulmonar y la experiencia que tenemos aquí en la Universidad de Nueva York con esto. Primero agradecer al Comité Ejecutivo de la Sociedad de Medicina de Buenos Aires y al Comité Ejecutivo de la Sociedad Médica Argentina y al profesor Rausi y a su fundación por invitarme a esta charla. No tengo ningún tipo de conflicto de interés relacionado a esta charla y vamos a revisar los conceptos sobre tromboembolismo pulmonar, los objetivos de esta charla, charlar sobre los últimos estudios y las controversias en el manejo del tromboembolismo pulmonar y también la experiencia aquí en la Universidad de Nueva York. Bueno, empezamos a hablar entonces de tromboembolismo pulmonar con un caso. Este es un caso que tuve hace unos años, una paciente de 48 años en su día postoperatorio 2 en la sala de cirugía luego de haber sido sometida a un reemplazo de cadera. La enfermera me llama porque tiene una sensación de falta de aire que empezó a ocurrir hace unos minutos. La paciente está en ese momento en un distrés leve, diría, de respiratorio con 2 litros cánula. Cuando a la mañana no se encontraba, estaba respirando sin necesidad de oxígeno, con una taquicardia leve. Pedimos una placa de tórax que no da ningún resultado de infiltrado y tampoco da edema pulmonar. Entonces, básicamente este es uno de los casos que vamos a ver que vayan pensando cuál es su diagnóstico diferencial al respecto. Cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar tenemos que ver primero y principal una historia clínica consistente que nos ayude a diferenciar de otros diagnósticos que pueden estar ocurriendo. Usamos determinados parámetros clínicos y tenemos que hacer una categorización sobre la probabilidad clínica de que esto sea tromboembolismo pulmonar. Estamos hablando de diferentes categorías. Usamos un score que se llama un score de Genova, el Geneva Score, que aquí usamos generalmente la versión simplificada. Vemos aquí cuáles son los factores asociados al paciente, por ejemplo la edad, mayor de 65 años, si tiene una historia previa de tromboembolismo pulmonar o de embolismo pulmonar, cirugía, una fractura de los miembros inferiores en el último mes, si tienen algún tipo de cáncer, tanto cáncer sólido o hematológico, y si está siendo tratado. Si tiene dolor en alguno de los miembros inferiores, si está presentándose con una hemóptesis, una taquicardia o de vuelta un dolor con palpación en las piernas o edema unilateral. Estos vamos sumándolo y eso nos determina el tipo de categorización, si es baja, moderada o alta. Vemos que la probabilidad de tromboembolismo pulmonar en la categoría alta es de 65% con este score. Otro tipo de score también que usamos es el criterio de Wells, que seguramente lo conocen todos ustedes, que básicamente es muy parecido también al de Genova. Usa características clínicas del paciente y vemos aquí el score y las probabilidades clínicas asociadas a esto. De vuelta es muy parecido con diferentes validez en los estudios que se han hecho. Una de las cosas que son diferentes con respecto al score de Geneva es que considera que si hay otro diagnóstico diferencial que sea más probable al de tromboembolismo, uno le saca 2 puntos a la probabilidad porque justamente está manejando otro tipo de criterios clínicos y otro tipo de diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de tromboembolismo venoso, sabemos que hay entre unos 75 y 269 casos cada 100.000 personas.
Pero cuando esto consideramos la población geriátrica mayor de 70 años, la incidencia puede llegar a ser hasta 700 casos cada 100.000. Esto es debido a una causa patofisiológica en lo que en los sexagenarios y más avanzada edad se genera un tipo de estasis venosa y una posibilidad también de que las venas, estasis venosas sea más frecuente y la baja posibilidad de generar el sistema de trombótico y trombólisis por fisiología del ser humano, ¿no? Cuando no se trata del tromboembolismo pulmonar es bastante severo, puede haber una mortalidad de hasta el 30%. Cuando el riesgo es intermedio, esa mortalidad es del 3 al 14%. Y si se trata, la mortalidad baja al 3%, o sea, 10 veces más. También hay unos nuevos agentes terapéuticos que han disminuido la incidencia de hospitalizaciones relacionadas a la enfermedad trombomuscular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, aquí vemos y estuvimos hablando del criterio de Wells o el factor de riesgo con el score de Genova. Aquí vemos por qué se ven muchas de los factores de riesgos. Y vemos que para el primer tromboembolismo se ve que factores como un trauma o fracturas la movilización, el tratamiento de reemplazo hormonal, la contracepción hormonal, cirugía, el embarazo o el periodo postparto, y son factores que pueden ser asociados con el primer evento. Cuando estamos hablando de recurrencia, estamos viendo que muchas veces pacientes con trombofilia, con enfermedad inflamatoria del intestino, obesidad, cáncer y quimioterapia, factores como la falla cardiovascular o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Todas estas cosas son factores como estamos viendo en este slide. Y lo más importante es que son en el cuadrado, aquí vemos en este cuadrado gris, que ven cuando se predice que el outcome o vamos a estar tratando una enfermedad severa, es cuando hay disfunción del ventrículo derecho, cuando hay factores relacionados con hipoxia, los signos vitales obviamente como la inestabilidad hemodinámica y obviamente marcadores bioquímicos, la falla orgánica y también la falla de los pulmones. Cuando estamos hablando de la presentación del paciente podemos estar chequeando, por ejemplo, el dímero D. El dímero D es controversial porque mucha gente en nuestra profesión no lo usa. Nosotros tendemos a usarlo bastante frecuente porque lo añadimos a la categorización de riesgo. Nos ayuda a, más que nada, por su alto valor predictivo negativo. Significa que si es negativo, las chances de que sea tromboembolismo pulmonar o tromboembolismo venoso son muy bajas, menos del 0.5%. También tenemos la posibilidad de usar un dímero D que está ajustado a la edad del paciente y eso ayuda bastante. Bueno, entonces cuando estamos hablando de riesgo de tromboembolismo, como vimos, estamos usando el score de Genova, la regla de Wells y obviamente cuando uno revisa al paciente y toma la historia clínica. Usamos el diagnóstico entonces el dímero D y ahí ya empezamos a tener el tipo de imágenes que vamos a usar. Eso va a depender a las probabilidades clínicas que haya con respecto a si esto es un alto riesgo de tromboembolismo o no. Cuando es un alto riesgo de tromboembolismo y hay inestabilidad hemodinámica, entonces usamos un tipo de algoritmo que es específicamente para alto riesgo de tromboembolismo pulmonar y en este aspecto no usamos ningún tipo de los otros
por ejemplo, ni siquiera usamos el dímero D, sino que directamente vamos a una angiografía con tomografía. Si no, por ejemplo, si esto es en la emergencia, tenemos una posibilidad de chequearlo instantáneamente. Ahora, si uno está hablando de por ejemplo, en el periodo postoperatorio o está en el piso, podemos usar un ecocardiograma que puede estar ser utilizado por el equipo de terapia intensiva. Cuando el riesgo es intermedio o bajo, ahí ya tenemos un poco más de tiempo, entonces podemos pensar si tenemos que hacer quizás un estudio de perfusión y ventilación, y podemos empezar a pensar en hacer un dímero D. Es importante saber que el dímero D, cuando alguien ya está hospitalizado por más de 48 horas, no va a ser tan útil porque vaya a ser positivo y puede ser un falso positivo. Generalmente usamos el dímero D cuando estamos hablando de alguien en una clínica o en una emergencia que viene desde la casa. Cuando estamos hablando de estratificación para el tratamiento, una vez que ya hacemos el diagnóstico, entonces tenemos que determinar si estos tipos de diagnóstico conlleva con anticoagulación o si tenemos que hacer algún tipo de intervención más agresiva. Y aquí vemos los típicos de intervención que podemos establecer dependiendo de los criterios clínicos que vamos a discutir. Bueno, la tomografía computada con angiografía es el método elegido cuando estamos hablando de mortalidad alta, como yo les hablé, y cuando el dímero es positivo y es una categoría baja y mediana, también elegimos una tomografía con angiografía. Hay diferencias entre los radiólogos cuando estamos hablando de diagnóstico. Obviamente, si es un diagnóstico que es fácil, cuando es el tipo de trombo es grande, esa discordancia disminuye. Pero cuando estamos hablando de subsegmentos y el tromboembolismo es chico, la discordancia puede llegar a ser hasta el 60%, especialmente cuando hablamos de atelectasias o hay otros tipos de abnormalidades que conllevan a un posible diagnóstico diferencial. Nosotros utilizamos el examen nuclear de ventilación de perfusión, es útil y es una buena alternativa a la tomografía computada con angiografía. El problema es que hay muchas veces que este estudio da resultados inconclusos, entonces no nos ayuda a determinar cuál es el mejor método de tratamiento. Bueno, entonces hubo un movimiento en los últimos años de hecho, cuando se hacen diagnósticos de tromboembolismo pulmonar, no se admite al paciente y se han visto estudios que al paciente se lo puede enviar directamente a la casa de una emergencia. Entonces hemos hecho estudios y hemos visto, por ejemplo, el estudio Hestia. Este es un café que está aquí cerca de donde yo vivo y cuando lo vi me pareció interesante ya que estaba preparando esta clase. Pero básicamente lo que preguntó el estudio Hestia, que se publicó hace ya más de 10 años, hace unas preguntas que son interesantes para ver si el paciente puede ser enviado a la casa. Básicamente estas son: el paciente está hemodinámicamente inestable, es necesaria una trombólisis o una embolectomía, hay un alto riesgo de sangrado, es necesario oxígeno para mantener una saturación más del 90%. Es el embolismo diagnosticado cuando el paciente ya está recibiendo un método de anticoagulación. El paciente está necesitando algún tratamiento para el dolor endovenoso. ¿Hay alguna otra razón para que el paciente tenga que ser internado? Por ejemplo, una infección, una necesidad de tratamiento para cáncer. Tiene una clearance de creatinina menos de 30 mililitros por minuto. Tiene una falla hepática severa. La paciente está embarazada, o si tiene una historia documentada de trombocitopenia inducida por heparina. Si en alguna de estas preguntas es sí, entonces el paciente va a tener que ser
tratado en el hospital y no puede ser enviado a la casa. Como ustedes ven, todos estos criterios son bastante razonables, pero son buenos para recordarlos cuando estamos analizando si ese paciente puede recibir el tratamiento en la casa. La razón por qué esto se ha publicado es porque de vuelta las nuevas tratamientos orales anticoagulaciones son muy efectivos y entonces el paciente tiene menos riesgo de recurrir o de hacer tener efectos adversos en la casa. ¿Cómo hacer estos cálculos? También vamos a hacer con el cálculo de PESI, que es básicamente el Pulmonary Embolism Severity Index. El PESI original también ha sido simplificado, entonces ahora solamente tomamos la edad del paciente cuando es mayor de 80 años, si tiene una historia de cáncer, si tiene combinada una historia de falla cardíaca o historia de enfermedad pulmonar crónica, si tiene taquicardia, una presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio o si hay una saturación de oxígeno menor al 90%. Estos dos scores están validados y tienen un alto nivel de predicción en negativo. Hubo otro estudio que agregó la troponina. Es muy importante agregar la troponina cuando uno está pensando en un embolismo pulmonar submasivo. Se agrega también el uso de ecocardiograma portátil. Nuestros fellows aquí en la terapia intensiva todos tienen su propio tipo de ecocardiograma portátil que lo llevan con una iPad y pueden entonces, tanto con analizar un ecocardiograma portátil en todos los pacientes que están evaluando. Eso ha sido bastante útil en el assessment de estos pacientes. Bueno, entonces como dijimos, volvemos a esta slide que nos permite y entonces vamos a hablar un poquito más de la reestratificación entonces con los scores de PESI, con si hay una disfunción del ventrículo derecho en el ecocardiograma o si hay un ventrículo derecho agrandado en la tomografía computada. Eso todo nos conlleva a ver si esto es un tromboembolismo pulmonar masivo o submasivo. Si es masivo, uno tiene que pensar entonces en una reperfusión primaria más una anticoagulación, entonces estamos hablando de trombólisis sistémica con TPA. Si estamos hablando de una submasivo, ahí podemos estar hablando de técnicas de TPA por catéter, que esto lo hacen tanto los cirujanos vasculares acá como los radiologías intervencionistas. ¿Por qué? Porque realmente el tromboembolismo pulmonar cuando es de alto riesgo y conlleva una alta mortalidad es cuando hay una disfunción del ventrículo derecho y una inestabilidad hemodinámica, cuando el paciente puede llegar a tener un arresto cardíaco. Se ha visto en estudios como por Constantinides, que ha sido publicado en el Journal of the American College of Cardiology en 2016 y llevaba cuando el paciente tiene un shock o hipotensión o un alto PESI con señales de disfunción del ventrículo derecho y con laboratorios cardíacos positivos, por ejemplo la troponina. Ello conlleva un alto riesgo de mortalidad cardíaca. Como estamos viendo aquí hay otros valores, por ejemplo intermedio o disminuido, y ahí ya no se considera de alto riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Bueno, porque lo que sucede patofisiológicamente es que el ventrículo derecho, al conllevar una dilatación, puede causar una insuficiencia de la válvula tricuspidia, un incremento de la tensión del ventrículo derecho, ello lleva a una activación neurohormonal, inflamación miocárdica, una demanda de oxígeno del ventrículo derecho que puede conllevar un shunting entre intrapulmonar, arteriovenoso,
isquemia del ventrículo derecho, injuria hipóxica, disminuye la contractilidad, disminuye el output del ventrículo derecho, conllevando a una disminución del preload del ventrículo izquierdo, falla cardíaco con disminución del cardiac output, disminución de la presión sistémica arterial, disminuye la perfusión coronaria, eso lleva a un delivery menor del oxígeno al ventrículo derecho y esto lleva a shock obstructivo y eventualmente la muerte del paciente. Esto es importante determinarlo, cómo va a ser el ventrículo derecho porque es muy difícil de visualizar, especialmente con estos ecocardiogramas portátiles que tenemos, pero es importante el entrenamiento para poder llegar a visualizarlo. Como por último, nuestra experiencia aquí en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, creamos hace unos años un PERT Team, que es un Pulmonary Embolism Response Team, y nos ayuda a cuando tenemos estos casos de embolismo pulmonar submasivo, si llaman a este PERT Team, que es generalmente el intensivista que está de guardia, y ayuda a determinar con el cirujano cardiovascular o el radiólogo intervencionista si hay una intervención urgente necesitada o la inducción de estos catéteres para administrar la TPA por ellos. Entonces, ¿cómo se funciona? Entonces, el PERT Team se activa, se contacta a un líder que toma de vuelta la historia, imágenes, básicamente evalúa al paciente con todas estas evaluaciones que estuvimos charlando ahora y se hace una llamada con tanto el cirujano cardiovascular o con el radiología intervencionista si es el que está de guardia. Se evalúa entonces si el paciente está estable para mover a la institución que tiene la capacidad de introducir estos catéteres. Si no, se tiene que, si es estable, entonces de vuelta se obtiene la mejor tipo de imágenes para ver si estas intervenciones pueden ser aplicadas. Si el paciente no es estable, entonces tenemos que tratarlos con medicaciones que están disponibles en el hospital. Este es el algoritmo de tratamiento. Como ustedes están bastante elaborado y es muy complicado este algoritmo, pero básicamente lleva todas las determinaciones que hemos estado hablando aquí en esta charla. Otra cosa que también chequeamos es un BNP, además de la me olvidé de mencionarlo antes, y eso nos ayuda a determinar si el tromboembolismo pulmonar es masivo o submasivo. Cómo se sigue después es, primero se trata, después se crea un plan de transición para que este paciente pueda ser evaluado después. Si se ha puesto un filtro, entonces se tiene que remover el filtro. Si está indicado, se hace un trabajo de trombofilia, y si hay una sospecha de diagnóstico de cáncer, se hace un tipo de screening específico a la edad del paciente. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por la posibilidad de que se haya generado una CTER, un Chronic Thromboembolic Pulmonary Embolism, que puede conllevar a un Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Y eso es importante evaluarlo con el ecocardiograma, con una test de caminar por 6 minutos, y se evalúa si tiene que hacer otra tomografía o un estudio de ventilación o perfusión. Especialmente si el paciente continúa con síntomas de falta de aire o si continúa necesitando oxígeno. Pero eso la realidad es para otra charla. Por último, la slide para contarles las contraindicaciones absolutas y relativas a la trombolisis, que básicamente también ya se deben estar haciéndola en otro tipo de charla, pero quería ponerlo aquí también. Bueno, de ya muchas gracias, y ahora voy a estar grabando la otra charla que es sepsis. Saludos.